Gloria al Señor. De nuevo acá, saludándoles en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias a Él porque nos ha dado la vida, el tiempo, y pienso que esta cuarentena de parte del Señor, porque la iglesia, a través de cada uno de los miembros, a través de los líderes, a través de los pastores, hemos estado ahí orando, meditando y sobre todo compartiendo la palabra a toda la tierra, porque este sistema de internet pues cubre todo el planeta Tierra, va a los satélites, va, bueno, a muchas partes. Y yo pienso que Dios está en este asunto, ha estado en este asunto, porque la gente eh, que ha tenido alguna noción de la palabra de Dios, eh, llegan a entender que el cumplimiento de la profecía bíblica pues es una realidad y ahora están muy inquietos y yo pienso que ahora después que pase este tiempo de cuarentena y se vuelvan a abrir los templos, mucha gente ahora estará con la congregación que ha venido reuniéndose, se multiplicará la asistencia. Y yo pienso que todo eso es una bendición grande, porque toda la palabra que seguramente se ha estado transmitiendo desde cada país, desde cada ciudad, aún de los campos, de las aldeas, todo eso tiene que redundar en que mucha gente conozca de Dios, conozca del Evangelio, y cada quien el Señor nos ha puesto a compartir algo de la palabra del Señor. Gracias por esa diversidad, porque qué tal todos compartiendo lo mismo y todos, bueno, con un mismo aspecto y con, no, cada quien somos únicos. Qué bueno, aquí estamos de nuevo para esto. Mi saludo especial para la preciosa congregación Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida aquí en la ciudad de Bogotá, allí al suroccidente de esta hermosa capital de Colombia, en el barrio Casablanca Kennedy. Mi saludo a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada persona adulta, casados, solteros, a personas mayores, a todos, a los amigos de los hermanos, que el Señor les bendiga, y también, por supuesto, a todo el pueblo del Señor. Mi saludo, mis respetos, que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, todos los hermanos que hacen parte de ese gran conglomerado de creyentes que están puestos por el Señor en muchas misiones. Ninguna misión puede abrogarse el derecho de decir, nosotros somos los únicos salvos o nosotros somos los únicos que hacemos parte del pueblo del Señor y que los demás no. No, porque eso está dentro de la soberanía de Dios, eso está solo en el conocimiento de Él. Como las 7 congregaciones de Asia Menor a quienes el Señor les envió estas cartas que ya leímos. Tan diferentes una de la otra, pero todas pueblo del Señor. Entonces, esto es muy comprensible, este asunto. Y el juez y quien determina todo, pues es el Señor. Vamos a continuar leyendo la palabra porque esto es lo que nos hemos propuesto en esta segunda parte. Leer el Apocalipsis y comentar algunas cosas, algunos aspectos que seguramente enriquecerán el pensamiento cristiano en el corazón, en la mente del pueblo del Señor. Y como decimos, quien tiene la última palabra es el Señor. El Apocalipsis, por cierto, es un libro un poco complejo realmente, ya que contiene este lenguaje tan simbólico, este lenguaje que era muy usual en aquel tiempo. Jesús usó muchas parábolas, muchos símbolos, muchas cosas, y
el pueblo tenía esa familiaridad con esta forma de expresión y podían entender fácilmente. Seguramente los hermanos de aquella época también entendieron parte, quizás no entendieron mucho tampoco los receptores de estas 7 cartas o de, sí, esas 7 iglesias. Y aquí estamos hoy en el capítulo 6, de nuevo porque anoche quedábamos ahí al inicio de este capítulo 6, donde el Señor, en el relato que nos hace Juan, después de tener ese rollo ahí en la mano, y alguien preguntará, ¿y por qué Juan no nos dice que tenía un libro así como encuadernado como los nuestros? O otro sistema de acumulación de la palabra o de ese contenido, de ese escrito. Pues eran los rollos donde se escribían en aquel tiempo, pues todo lo que quería el hombre anotar y dejar por escrito. Entonces, pues por eso así, si hubiese tenido, hubiese estado en otra época, pues hubiese usado pues lo que se utilizaba en esos días para escribir también. Bueno, entonces vamos a continuar la lectura. Quizás nos detengamos un poco. Yo quisiera avanzar como más rápido, pero a veces, pues, el Señor nos lleva a hacer comentarios. Dice entonces, ahí capítulo 6 de Apocalipsis, donde vamos leyendo, que tiene un título, Los sellos. Dice así, vi cuando el Cordero, que es Cristo, abrió uno de los sellos, el primero que abrió, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Es decir, que uno de esos 4 seres vivientes invitó a Juan a mirar el resultado de la apertura de uno de estos sellos, de Cristo haberlo quitado, quitó uno de esos sellos. ¿Cuál fue el resultado? Y ahí nos lo cuenta en el verso 2, y Juan nos dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Desde los inicios y los comentaristas de la palabra, con excepción de algunos dicen que este es Cristo, pero no. Cristo no, cuando Él venga no se desarrollará toda esta cosa que continúa después ese juicio, sino cuando Cristo viene, por supuesto, a hacer juicio a esta tierra, pero es de un solo tiempo para establecer su reino milenial. Indiscutiblemente, este primer jinete y este caballo, pues está representando al anticristo, que es elegido, le ponen corona y tiene arco, que es arma de guerra, que precisamente desatará conflictos y guerras entre las naciones aquí en este planeta Tierra, y que va a vencer. Dice que salió venciendo y para vencer. Tomará control de todo el planeta Tierra, el último monarca, que ya debe estar por ahí, no sabemos quién sea. Que ya me preguntaba alguien, pastor, ¿ya nacería el anticristo? Como están las cosas, le dije, hermano, ese ya debe estar bien criadito y bien grande y con una capacidad tremenda. Puede que sea una de las actuales cabezas que gobiernan alguna de las principales naciones de la tierra. No sabemos, no podemos decir que es este o es aquel, pero la palabra que nos muestra esto. Decíamos anoche que aquí la Biblia claramente nos muestra quién realmente o qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Y prácticamente es este sello, hasta que Cristo no lo quite ese primer sello, pues no arrancará el anticristo. En la charla anterior, por la palabra mirábamos que no es la última parte de la iglesia la que detiene al anticristo, ni tampoco el Espíritu Santo. Y tampoco pues la iglesia es levantada
antes del anticristo. Es que eso no está en la Biblia por ningún lado, eso no aparece, que pareciera que eso dice algún texto como primera carta a los tesalonicenses. Pareciera que eso dice, pero no dice realmente eso. Le achacaron a ese pedacito de la Biblia, a ese texto, que ahí está, dice que el arrebatamiento, que porque dice allí que los muertos en Cristo resucitarán primero, y ese alguien, pues que primero del anticristo, primero de venir, no, pero ahí se refiere es primero acerca de que no van a ser transformados los salvos vivos primero que la resurrección de los que vengan del paraíso. No es que va a venir primero en algún sentido del anticristo o quién sabe qué. No, allí no dice eso. Hay que leer bien ese texto. Yo quisiera leer un poquito porque pues no tenemos afán allí de la primera carta a los tesalonicenses de su capítulo 4 del 13 al 17, que es el texto que se ha usado y digo, se ha forzado, se ha malinterpretado y se ha dejado de mirar cómo está realmente escrito y hasta se lee mal. Algunos leen allí que Cristo vendrá por, y allí no dice eso. Allí no dice que llevará junto con Jesús, dice extraerá. Vamos a mirar ese texto que hace alusión a esto aquí, porque es que se ha dicho tanto y la palabra del Señor aclara las cosas como están ahí. Ayer tomábamos segunda de Tesalonicenses, pues hoy tomamos la primera carta a los tesalonicenses en ese capítulo 4, del verso 13 en adelante, que pues lo empatamos con este capítulo 6 en el verso 1 respecto del asunto del anticristo. Dice ahí, porque es que en el verso 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya han partido a través de la muerte a la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene esperanza en Dios, que no tiene esperanza de la vida eterna, que no tienen, pues, salvación. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos que Él murió y vive y resucitó, no se pudrió su cuerpo en la tumba, Él se levantó. Así también, mire lo que dice ahí: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí no dice que Cristo viene a llevar a alguien para sacarlo de la tierra, dice que viene a traer con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que han muerto en Él. Y toda persona ha sido y es y será salva solo en Cristo. Abel, toda esta gente, por eso en Hebreos capítulo 11, la lista de aquellos héroes de la fe la encabeza Abel, y ahí menciona más de un poco a Abraham y un poco de gente, los profetas, pues los muertos en Cristo. Dice que vendrán del paraíso con los ángeles, y luego dice en el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, está hablando de la última parte de la iglesia, que quede viva o quedemos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí no dice hasta 7 años antes de la venida del Señor, sino hasta la venida del Señor. Ahí no dice hasta las venidas, dice singular venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Note lo que dice ahí: preceder es anteceder. No iremos adelante en la transformación de aquellos que vienen del paraíso para ser resucitados, sino que en el mismo instante, pero un instante primero, resucitarán aquellos que vengan del paraíso. Dice, no precederemos a los que durmieron, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, Él vendrá comandando todos los ángeles tras ellos. Me enviará sus ángeles, como tanto predicó Cristo y tanto dice Pablo también. Y
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, la final trompeta, la séptima trompeta, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí no se refiere ese primero a que sea 7 años antes, eso no es lo que está diciendo, porque la composición de esta frase, la composición gramatical, pues no deja entender otro asunto. Y luego ahí mismo dice, luego nosotros. Si ese primero se refiere a los segundos que resucitan ahí mismo, o que resucitan no, que son transformados o seremos transformados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Pues con los que resucitan ahí mismo, que vienen del paraíso. En las nubes, dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes, los aires. Dice, para recibir al Señor, no es para que el Señor nos lleve. El Señor no viene a recoger, no viene a recibir la iglesia para llevarla para alguna parte. No, resucita a todos los salvos y los transformados, igual a un cuerpo de los que resucitan. Dice que seremos conducidos en las nubes por los aires para recibir al Señor en el aire. Quien recibe siempre es el anfitrión, el que está en casa, y el que llega pues es, en este caso, Cristo, que está llegando, dice, y así estaremos siempre con el Señor, nunca más nos vamos a separar del Señor. Entonces, pero aquí se ha dicho que no, que aquí es 7 años antes de Cristo, que aquí es invisiblemente, secretamente, que Cristo no toca la tierra, que llega hasta las nubes, que Cristo se devuelve. Pero eso no dice el texto. Nada de eso dice el texto. Entonces eso es una doctrina que no tiene base legal en la palabra. Pero mucha gente tiene eso como cierto y seguramente se quedarán con esa idea y con esa doctrina hasta que la situación de la tribulación venga y van a decir, oiga, la Biblia tenía la razón, es como está escrito, no como dijeron los hombres. Por la propia experiencia van a creer, van a darse cuenta de la realidad de lo que dice el texto sagrado. Entonces, no lo que digo yo, porque pues eso lo dice la Biblia. Entonces, allí en el capítulo 6, donde estamos leyendo, que estamos comentando esto, que el anticristo se manifestará hasta que la iglesia, dicen así, pero para mí, si fuera eso cierto, sería la última parte de la iglesia, pero la última parte de la iglesia llegará hasta el final, hasta Armagedón, como enseñó Cristo en Mateo 13, toda en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 16, todo esto, y vamos a mirar todo esto aquí para allá. Entonces estamos analizando esto, que este primer jinete y su caballo realmente representan al anticristo, y quien lo detiene pues es este primer sello, que hasta que Cristo no lo quite no arrancará al anticristo. Entonces eso es lo que dice la Biblia y debemos dejarlo y aceptarlo tal como aparece ahí. Bueno, vamos a mirar el jinete. Bueno, ahora esto tendríamos que compararlo con algo. Yo les he dicho que el Apocalipsis narra 2 veces los mismos 42 meses del gobierno del anticristo. Aquí arranca el anticristo. Aquí. Ese personaje es. Pero aquí no dice quién lo elige, quiénes lo eligen, no dice qué va a hacer, simplemente dice que le fue dada una corona y arco y salió venciendo y para vencer. No dice nada. Pero en el segundo relato, que arranca en el capítulo 13, no es que venga otro anticristo, pues es el mismo personaje. Allí sí dice quiénes lo eligen y cómo es el asunto
que va a dominar la tierra, todo pueblo, lengua y nación, y que va a perseguir a los cristianos y que los va a vencer también a muchos de ellos. Allí sí dice eso en el capítulo 13. Miremos esas dos cosas, y no es que sean dos anticristos, no, es el mismo personaje. Repito, es que el Apocalipsis está, en cuanto al relato de los 42 meses, dos veces narrado el asunto. Vea, capítulo 13. De por medio está el capítulo 12, entre el capítulo 11 y 13, y el capítulo 12 es la historia de Israel a grandes zancadas desde Egipto hasta que el anticristo persigue a los 144,000 sellados. Y luego arranca otra vez el anticristo. Pero ¿cómo así que otro anticristo? No, es el mismo personaje. Es que Juan no podía escribir todo el tiempo y tampoco el Señor lo iba a abrumar con tanta información. En la Biblia hay sucesos que se relatan varias veces y es lo mismo, como los sueños de Nabucodonosor, no, de Faraón. Los mismos 7 años de abundancia, los mismos 7 años de escasez, dos veces con distintas cosas, con vacas y con espigas. Eso está ahí. Las 3 veces que el Señor le baja a Pedro un lienzo grandísimo con todos los animales, la misma cosa. Los 4 evangelios que narran los mismos 3 años y medio del ministerio público de Cristo. No dicen exactamente lo mismo todos los 4, pero cada uno de esos evangelios, de esos libros, por decir así, de Mateo hasta Juan, pues nos narran eventos a veces distintos, que uno no narró, el otro sí, pero todos se complementan. Los 4 no es que sean 4, no es que sean 3 años y medio narrados en cada evangelio, no, es el mismo tiempo, y así. Entonces aquí también está 2 veces este asunto narrado. Miren, el capítulo 13, leamos por tener como este ejemplo de una vez. Aquí dice 13 del 1 en adelante, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Mar se ha dicho que significa todo el conglomerado de las naciones de la tierra. Subía del mar, o sea, del medio de las naciones, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, 7 naciones principales con 10 gobernantes, 3 que se añaden ahí. Dice 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, o sea que hay 10 personajes al frente de estas 7 potencias finales para formar como un senado que gobernará con el anticristo por los 42 meses. Dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bestias en la Biblia, como hemos dicho, son los imperios, gobiernos, eso es así. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo. Ahí convergen todos los imperios pasados, los babilonios, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Por eso estos símbolos que están aquí de leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, o sea, en este caso Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de esas naciones. Quién sabe cuál nación como que sufre ese asunto. Dice: pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos de ese conjunto de naciones. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Bueno, y después salió otra bestia, una segunda bestia, en ese mismo relato que hace aquí, que es un acompañante que trae el anticristo
se le ha llamado el falso profeta, pero como la Biblia dice que las bestias son naciones, yo pienso que dice que tiene dos cuernos la segunda bestia, y si es un conjunto de pueblos sobre la tierra, yo pienso que son dos asuntos religiosos que van a estar junto con el anticristo, con un representante o dos representantes, puede ser del Islam y del cristianismo pagano o paganizado. Puede ser por ahí la segunda bestia con dos cuernos como de cordero. Después lo miraremos. Entonces mire que aquí arranca el anticristo otra vez, elegido por las naciones, y aquí también arranca, pero aquí el Señor no le muestra a Juan todos estos detalles, se lo muestra en el segundo relato. Y no es que haya dos anticristos, es el mismo personaje. Entonces, y va a desatar todo esto de las guerras. Miremos el segundo jinete en el capítulo 6 de el verso 3 o los versos 3 y 4. Ahí está. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. O el otro de los cuatro seres vivientes, un segundo, aquí no dice cuál de los cuatro, porque todos se identifican como hemos visto ya. Dice, ven y mira, y Juan nos narra, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada era el arma más usual, más usada también en las guerras, en las batallas. Y esto está representando pues las armas ya de este tiempo, y este caballo con su jinete pues representa la guerra. Y dice que se levantará nación contra nación, el Señor Jesús, hablando del tiempo del final. Entonces, pues esto habla de que va a venir guerra entre las naciones en medio de ese último imperio, encabezado por el anticristo. Pues va a haber guerras, no van a estar todos contentos, problemas por aquí, problemas por allá, guerras, no sabemos qué más va a pasar, pero va a haber mucha guerra según esto aquí. Dice allá que cuando digan paz y seguridad en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en los primeros versos, dice esto, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Imagínese usted. Entonces va a haber conflictos terribles en esa parte final. Menos mal que no es por mucho tiempo, son 42 meses, no más, 3 años y medio. Dice, mirando ya el tercer jinete y su caballo, en el verso 5 y 6, en los versos 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Las balanzas se utilizaron y se utilizaban en aquel tiempo pues para pesar los productos, la mayoría de los productos de la canasta familiar. Pues se pesaban en balanza, no había otra manera así como pesas como las que tenemos hoy, electrónicas y de otro, no, era la balanza. Y dice que tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, allí, que allí estaban los cuatro, frente al trono, que decía, 2 libras de trigo por un denario. El denario era el sueldo que se le pagaba a una persona por un día de trabajo. Esto dijo el Señor que les iba a pagar a aquellos obreros, a los que entraron desde las 7 de la mañana, a los que entraron a las 10, al que entró a las 5 de la tarde le pagó un denario y los otros se enojaron. Era el sueldo de un día de trabajo. Y dice aquí que habrá entonces carestía. Y oí una
voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Es decir, que el sueldo de un día solamente alcanzará para 2 libras de trigo, o sea, una carestía muy tremenda. Y 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada aquí dice que está en este caso más barata. El trigo es el producto que más se usa para el alimento, sobre toda la tierra. Del trigo se hace casi que galletas, que los panes, que las tortas, que los ponqués, y que las panaderías todos los días trabajan desde las 3 de la mañana, y es el producto casi más vendido, el pan, y eso es del trigo. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, muchos aquí tienen interpretaciones, el aceite que es tipo del Espíritu Santo, que vino es la palabra del Señor. Bueno, otros literalmente, bueno, que no se dañe el aceite ni el vino. Estamos leyendo el 7, vamos a mirar el 4 jinete y su caballo. Dice, cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. El 4 ser viviente, ya dijimos que tienen relación estos 4 seres vivientes con la creación que está sobre la tierra. Dice que decía, ven y mira. Y Juan nos narra en el verso 8, y miré, y aquí un caballo amarillo, un amarillo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, es decir, con guerra, con hambre, es decir, que para este tiempo final se anuncia por la palabra hambre, con mortandad. Mire lo que dice aquí, que habrá muertos por hambre, o sea, en guerra. Digo, por espada, es decir, en guerra. Por hambre, pues por inanición, por falta de alimento. Con mortandad, con pestes. Eso es lo que quiere decir ahí. Y también con las fieras de la tierra. Mire, ahí están como un gran resumen en estos 4 jinetes y caballos del tiempo de la tribulación, ahí como una condensación, porque al final dice que esto es la muerte, imagínense, en este tiempo. Y luego sigue el 5º caballo, el 5º caballo no, sino el 5º sello, perdón, no son sino 4 caballos de este relato. El 5º sello que Cristo abre, dice cuando en el verso 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muertos por causa de la palabra, ya que son mártires, gente que murió violentamente, o hermanos. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Como que le hacen un reclamo al Señor aquí. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, estoy leyendo el verso 11, que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, estos son mártires, porque murieron por causa de la palabra del Señor, como lo fue Abel, por ser fiel a la palabra como Dios había establecido, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, que los aserraron, los apedrearon, que matas y apedreas a los que te son enviados, dijo Cristo. Los profetas los mataron, muchos de ellos a piedra, otros los aserraron, los quebrantaron,
otros lo metieron a la cárcel, a la mazmorra, como metieron a Jeremías. Bueno, estos son mártires, pues que no han resucitado, y le dicen al Señor que por qué no venga el Señor, la sangre de ellos en los habitantes de la tierra. Dice que se les dan ropas blancas y se les ordena que descansen todavía un poco de tiempo. No sabemos en qué tiempo de la tribulación es esto, que hacen este reclamo, hasta que se complete el número que ha de ser muertos como ellos. Aquí, en el capítulo 13, aquí se muestra que el anticristo vence a los santos. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 7. Lo que dice Daniel también, que fueron entregados los santos por tiempos y la mitad de un tiempo, por 42 meses. Aquí dice en el versículo 7 del capítulo 13 lo que ejecuta este último gobernante. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y luego dice en la segunda parte de este verso 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, cosa que no le revela el Señor a Juan en su primer relato, que hace aquí. Entonces, mire cómo el anticristo va a vencer a mucho pueblo cristiano y los va a quebrantar, los va a matar y van a resultar los mártires que irán a completar el número que el Señor sabe cuántos mártires van a ser durante todo este tiempo, que se van a unir a estos que aparecen aquí. Entre estos tenía que estar Abel, tenía que estar el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo mataron, Nerón lo mató, lo decapitó en el año 66 por causa del testimonio de la palabra. Pedro también, tantos, Policarpo y todos esos hermanos que murieron en la Inquisición, que murieron en el periodo que representó Esmirna de los Césares, cómo los quebrantaron, toda esa gente, los que acabaron, mire, yo conocí a un compañero precioso que lo mataron por causa del testimonio, un pastor llamado Manuel, que servía al Señor en el departamento del Guaviare, por allá en un rinconcito bien abajo que se llama Chuapal. Yo fui a hacer por allá una campaña. A él lo mataron y por cierto murió en los brazos de su esposa que se llama Gloria. Un mártir más y tantos pastores que han matado de aquí hacia atrás en todos los países de la tierra. Aquí en Colombia mataron a muchos pastores, a muchos líderes, a muchos cristianos por causa, esos deben ir a este grupo. Y aquí se está completando el número de los que han de ser muertos como todos los otros mártires. Entonces, ¿qué está hablando acá? Y estos pues no han resucitado todavía. Si hubiese sucedido el rapto 7 años atrás, entonces Pablo se quedó del rapto. Y todos estos que están aquí reclamándole al Señor, entonces Pablo se quedó, Pedro se quedó. No, pero ¿cómo? Pues allí tienen que estar pues todos los que han muerto por causa del testimonio y de la palabra del Señor. Ahí los muestra que están ahí, sin resucitar. Entonces, ahí al inicio de el relato de estos últimos 42 meses. Bueno, ahora, este relato de los mártires que están aquí puede que encaje en cualquiera, al inicio por aquí del segundo sello del caballo de la guerra, por ahí, pero como no se puede colocar todo al tiempo, Juan va narrando de una cosa, de la otra, vuelve a narrar de lo anterior, así, escalonadamente. Bueno, entonces aquí encontramos todo esto de una manera muy especial. Luego en el 6, el sexto sello sí abarca una cantidad de texto que va hasta empezar o hasta terminar el capítulo 7. Es el asunto que origina o que produce la apertura del sexto sello. Vamos ahí en el verso 12.
verso 12 de este capítulo 6, el sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No son las estrellas literales, porque las estrellas son soles y algunos más grandes que el sol nuestro, que es una estrella, el de nuestro sistema solar. Esa es una estrella, y las otras que vemos son, según se ha mirado con los grandes telescopios, que son más grandes que el sol aún. Dice, entonces son los meteoritos y todo esto. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Todo esto está ahí en la Biblia. Ahora, puede que nosotros lo sobredimensionemos. Hace años atrás vi yo algunos reportajes de periodistas de cuando, y siguen cayendo muchos pedacitos de rocas y se ve como lluvia de estrellas, sobre todo al lado de los polos se ve eso todavía. Cada rato eso penetran muchos pedazos de tierra y se ve como lluvia de estrellas. Señales de este tiempo final, quizá exactamente sea esto. Terremotos, un gran terremoto. ¿Cuántos terremotos ya han habido? Y grandes terremotos que han sacudido la tierra en muchas partes, afectando a muchas personas. Bueno, dice entonces en el verso 13, lo vuelvo a leer de nuevo, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, en estos días hay mucho reporte de muchas cosas que se están dando en la atmósfera, en el cielo. Muchos están hablando de los tales cielomotos, o sea, ruidos fuertes, estridentes, de baja frecuencia, pero muy fuertes, que la gente que ha filmado esto gritan, tengo miedo, se asustan, otros lloran, que quién sabe qué está. Mire, el Señor dijo que habría señales en el cielo, en la atmósfera, en el sol, en la luna, y los mismos científicos han visto muchas señales en el mismo sol, cosas que ven ahí cerca en el sol, que penetran al sol, que vuelven a salir del sol. Hace unos días miraba yo un reporte de esos, de filmes de la NASA, que un cubo grandísimo, que según las dimensiones que tienen, el volumen más grande que la misma Tierra, que ahí está en el sol y que está saliendo. Bueno, tremendo todo eso. Señales. Sigamos aquí en el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, la atmósfera, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense todo este relato, que es un lenguaje muy, muy aterrador de lo que está aquí anunciado en la palabra, y eso es lo que dice la palabra. Puede que en nuestra mente sobredimensionemos todo esto, que realmente se vayan a remover las islas de la tierra o a quedar sumergidas con el agua. Ahora los mismos científicos están diciendo que los polos se están derritiendo y que el nivel del agua en el mar está subiendo. Y parece que esto es cierto. Bueno, luego dice, y los reyes de la tierra, o sea, los presidentes, los gobernantes y los grandes, los ricos, los capitanes, dice aquí, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Los siervos son los, esclavos o los obreros, los patronos también, los poderosos, y todo libre, toda clase de personas se escondieron en las cuevas. Mire que hoy están haciendo búnker, preparándose para la parte final. Ahí la mayoría de esa gente, de los presidentes, saben que esto viene de un espesor en sus paredes de hormigón, de concreto, hierro bien grueso y subterráneo por allá debajo de la tierra. Esto están haciendo. En la Segunda Guerra Mundial
se hicieron muchos de estos escondites allá en Europa y en Norteamérica y en otras partes, búnker, o sea, lugares subterráneos para resguardarse, según ellos, de las explosiones nucleares. Dice aquí en el 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los pobres y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Quizás esas cuevas son las que hace el mismo hombre, lo que estoy diciendo, de estas construcciones para guarecerse allí. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos del rostro del que está sentado sobre el trono y de alguien más, y de la ira del Cordero. O sea que la Biblia sigue haciendo diferencia entre el Padre, quien está sentado en el trono, y de su Mesías, de su Cristo y de su Cordero. Entonces no podemos aceptar esa doctrina de que no hay sino uno solo, que Cristo es solo y que Él es el mismo Padre y que Él es todo. No, aquí la Biblia sigue haciendo diferencia. Mire, que hay un texto muy claro, que hay alguien sentado en el trono que es el Padre y el Cordero, pues que es Cristo. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia en el Apocalipsis, o sea, el Apocalipsis no está escrito cronológicamente. Juan narra de ese conjunto, de una cosa de aquí, de otra cosa de aquí, de otra cosa de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Narra de todo lo que va a suceder y lo que sucede en esos 42 meses. Hay cosas que suceden al mismo tiempo. Hay cosas, las guerras, el hambre, eso va a suceder al mismo tiempo. La muerte va a suceder en la guerra, con el hambre. Todo esto aquí, esos 4 jinetes y sus caballos, pues eso es un revuelto de todo, va a estar en esos 42 meses. No es que lo del primero sea exacto hasta tantos meses, lo del segundo tantos meses y el tercero tanto y el cuarto, no, eso es un mare magnum, un revuelto ahí de todo, pero Juan va narrando así y van a suceder todas estas cosas que habla aquí de estos terremotos. Por eso, amigos, Dios en su misericordia, en su grande amor, nos ha puesto a leer la palabra, a que usted la escuche y entienda, mire, que es necesario el arrepentimiento, que es necesario creer en Dios. Toda la palabra hasta aquí se ha cumplido desde que los profetas hablaron, anunciaron, por ejemplo, la venida de Cristo, que nacería de una virgen. Eso se cumplió al pie de la letra. Todo lo que se anunció acerca de Cristo se cumplió al pie de la letra. Todo lo que dijeron, lo que dijo Cristo, lo que escribieron los apóstoles, se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y todo esto pues se va a cumplir. El problema, la gravedad del asunto es que la gente no se convierta a Cristo. Ese es lo grave, ese es lo terrorífico. Al convertirse a Cristo uno entra bajo su soberanía, bajo su salvación, y en Él hay seguridad. Puede que nos toque morir físicamente en medio de esta situación, pero eso no es lo grave es que la persona se condene, que la persona se pierda, vaya a parar al lago de fuego un día. Y lo glorioso es uno creer en Cristo y tener la redención que Dios ha ejecutado en el Gólgota a través de su Santo Hijo, el Salvador del mundo. La Biblia dice así, el Salvador del mundo, que salva pues todas las criaturas y a nosotros los seres humanos, y este mundo lo redime todo, como hemos venido hablando. Por eso la Biblia dice el Salvador del mundo. Entonces, amigos, crean en el Señor Jesucristo, que muchas de estas cosas de pronto en nuestra cabeza las sobredimensionamos o de pronto no las dimensionamos en lo que realmente es, y
decir tantas cosas. Del Apocalipsis se han escrito miles de libros, unos tomos grandes, y se habla de muchas cosas que si nos ponemos a mencionarlas acá, pues se nos iría mucho tiempo. Pero aquí dice esto la palabra, y así como está de una manera literal, pues son cosas tremendas que van a suceder, pero el que crea en Cristo, en Él estará seguro. Hermanos, en Cristo estamos seguros, salvos. Él sabrá cuidar de nosotros, de sus hijos, porque Cristo regresa después de los 42 meses, como enseñó el mismo Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, como dice aquí, también, y enviará a sus ángeles, recogerán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra, de los 4 vientos, dice allí Mateo 24, 29, 30 y 31. Dice eso. Entonces, para ese momento, pues es el arrebatamiento. Y si se habla del arrebatamiento como un hecho real, debe quedar mucha gente, la mayoría del pueblo cristiano va a ir hasta allá. Guardado por el Señor, sí. Porque ¿quién más podrá guardar al pueblo que cree en el Señor? Solo el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Guardar de lo que sea, de todos estos cataclismos que presenta el Señor en el Apocalipsis, de la hambre, de la guerra, de los demonios. Pues dice que más adelante vamos a mirar cuando se abre el pozo del abismo, dice que salen demonios que atormentarán por 5 meses a los que no tengan el sello de Dios. Y el sello de Dios es por el Espíritu Santo al creer alguien en Cristo. Es sellado con el Espíritu Santo. Y dice que los demonios no podrán atormentar a quienes tengan el sello de Dios. Solamente por 5 meses atormentarán a los que no tengan el sello del Señor. Entonces el Señor va a guardar a su pueblo para el arrebatamiento, para recibirlo al Señor que desciende allí al monte de los olivos a establecer su reino mesiánico. Por eso en el Padre Nuestro enseñó que pidiéramos venga tu reino, pues aquí a esta tierra. Eso lo enseñó Cristo y está ahí en la palabra. Así que, hermanos, confianza en el Señor. No sabemos cuánto tiempo falte realmente. No sabemos el día ni la hora. Hay gente que le ha puesto fechas que en el 1000 tal, en el 2000 tal. Hace poquito oí una profecía por ahí que alguien daba en idioma portugués y que traducían al español y que decía que en 90 días Cristo venía o viene. Eso hace como 2 meses que escuché esa profecía por ahí. Yo le dije a alguien, pero eso es una insensatez porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo va a decir que 90 días y profetizando ahí? Mire, ya van 2 meses y en este caso faltaría como un mes para que eso suceda. Pero por el contenido y el panorama bíblico, pues no sabemos el día ni la hora. Entonces, hermanos, aquí necesitamos es vivir en santidad, vivir para el Señor. Y ustedes, amigos, que todavía no se han convertido. Y vuelvo a decir lo que decía hace un rato al principio, que Dios es quien ha propiciado esto para todos los entendidos. La gente que no va a ser salva ahorita ha estado es en borracheras, en orgías, en medio de la cuarentena, emborrachándose, mirando porquería de películas, de todo lo más maluco que pueda haber sobre la tierra, en problemas, en grosería, en blasfemias, en ateísmo, en inmundicia, hasta haciendo brujería y cosas han estado esta gente. Pero los que van a oír y los que creen en Cristo, que por ahí han escuchado que tiene familiares en la iglesia, que le han hablado, mire que viene la marca de la bestia, mire que viene el final, la gente está despertando y usted que está oyendo es uno de ellos. Usted, Dios nos ha permitido este tiempo de cuarentena para que nosotros los pastores, los predicadores, pues al menos leamos así la Biblia y la vayamos explicando ahí poco a poco. Y usted ahí también, Dios le ha puesto que se quede quieto en su casa porque el Señor ama su alma, ama su vida
Y el deseo del Señor es que usted se arrepienta y se convierta a Él. Y cuando la persona se convierte a Cristo, inmediatamente el pecado le es perdonado. Eso mandó predicar Jesús, que en el nombre de Él se predicara el perdón del pecado. Cuando una persona oye el Evangelio, oye la palabra de Dios, entra en arrepentimiento para con el Señor y dice: Señor Jesucristo, yo creo en ti y te entrego mi vida, inmediatamente el pecado le es perdonado. Así haya asesinado, haya cometido adulterio, fornicación, robo, idolatría, brujería, lo que haya sido, así esté lleno de embriaguez o de marihuana, de bazuco, de drogas, de lo que sea, de prostitución, de homosexualismo, inmediatamente que la persona se arrepiente, se entrega a Cristo, el pecado le es perdonado. Y el sello del Espíritu Santo viene sobre la persona, como dice allí Efesios 1:13, si mi mente no me falla. Leámoslo, yo quiero leer Efesios 1:13. No quiero dejar el otro capítulo 7 de Apocalipsis para mañana, si el Señor nos tiene con vida, si el Señor nos tiene aquí sobre la tierra, así en este cuerpo. Efesios 1:13 dice la palabra en esta porción como sigue. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esto que estamos leyendo del Apocalipsis es parte del evangelio. Ese es el mensaje de Dios. Y habiendo creído en Él, en el Señor, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia de la vida eterna hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando la persona se arrepiente, mire, el ladrón de la cruz que fue salvo, ese creyó ahí colgando ahí ya no podía hacer más, pero ahí creyó en Cristo, inmediatamente el pecado le fue perdonado. Ahora, el perdón del pecado no es gradual, que el Señor perdone de a poquito, que va perdonando de a poquito, no. El Señor lo perdona ahora, que el conocimiento de la palabra, que el conocimiento de la doctrina y muchos ajustes que los seres humanos que nos hemos arrepentido hacemos para con el Señor por la palabra, pues eso sí es gradual, como doctrinarse y dejar muchas cosas feas que tenemos, manías, cosas grotescas, y les vamos botando a un lado. Botamos los ídolos, dejamos la embriaguez, pero en el momento que la persona se arrepiente de verdad y cree en el Señor Jesucristo, se convierte a Él, el pecado le es perdonado. El perdón del Señor no es por pedazos. Yo le perdono primero esto y después le perdono esto. No. El pecado le es perdonado. Entonces, amigo, usted necesita creer en Cristo para que su pecado le sea perdonado y empiece luego a seguir a Cristo a través de la palabra, interesándose. Mire, toda persona que se convierte de verdad, de corazón, porque el Señor sabe eso, porque al pastor o al vecino, al creyente, al compañero lo podemos engañar, pero a Dios no. Cuando la persona se convierte de verdad, el Señor lo sella con el Espíritu Santo y al mismo tiempo la persona se le despierta un deseo de leer la Biblia y comienza a leer y comienza a entender en cualquier parte que leo. Y yo no entendía antes esto. Ese entendimiento es obra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces usted necesita, amigo, convertirse a Cristo. Y nosotros los que ya creemos en Cristo, pues necesitamos es afirmarnos, mantenernos sin ir a corrompernos. Y si hay alguna cosa sucia por ahí en medio de su corazón, de su mente, en alguna práctica, pues dejar todo eso, consagrarse al Señor y vivir para Él en santidad. Porque Dios requiere que seamos santos como Él es santo. Entonces, amigos, la invitación es hoy para que usted le entregue su vida a Cristo. A través de una oración muy sencillita usted lo puede hacer. Me dirá predicador o bueno, pastor, como me quiera llamar, yo no sé orar, pues yo le ayudo desde acá. Repita entonces conmigo esta oración de fe. Diga así: Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra,
Acá estamos en tu presencia, acá estoy en tu presencia, Señor. Yo quiero darte gracias por esta lectura de tu palabra y por la invitación que me haces para creer en ti, arrepintiéndome, Señor, y de esta manera yo te entrego la vida y te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo mi ser te lo entrego para que tú seas mi Salvador de hoy en adelante. Y sé que ahora mismo me estás oyendo y viendo y perdonas todo mi pecado. Gracias porque tú me absuelves de culpa, de pecado. Señor, yo voy a estudiar tu palabra y te voy a servir. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, ya son las 8 de la noche. Tengo por acá este reloj, se fue el tiempo. Hemos propuesto no más que una hora, pudiéramos seguir hablando, pero es muy largo ya también. Entonces, amados, con la ayuda del Señor, mañana estaremos aquí. ¿Mañana qué día es? Mañana es jueves. Oiga, se va. Para mí la cuarentena no me ha sido un tiempo, porque estaba acostumbrado a quedarme por ahí encerrado varios tiempos. Que el Señor les bendiga y les guarde, y mañana nos volvemos a encontrar a través de este medio. Una feliz noche para los de por acá y para los de por allá, como sea, mañana o tarde, que el Señor les bendiga.